Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de los Yoga Sutra de Patanjali. Hello, good morning, and welcome to this new delivery on Patanjali Yoga Sutras. Ya en el podcast anterior habíamos anunciado el inicio del estudio del Vibhuti-pada, el tercer libro. On the previous podcast, we mentioned the beginning of the study of the Vibhuti-pada, the third book, Y llegamos hasta el sutra número 3, and we got to the third sutra. después de haber estudiado los últimos angas de la Ashtanga Yoga de Patanjali. After having studied the last angas of the Ashtanga Yoga of Patanjali, Es decir, Dharana, Dhyana y Samadhi. so Dharana, Dhyana, and Samadhi. Y bueno, hoy de nuevo con la traducción de Simón Roa Today again with Simon Roas' translation y los aportes y comentarios de José Armando Valencia. and the contributions and comments of José Armando Valencia. Vamos a iniciar con el estudio entonces del sutra número 4, We're going to begin to study then the fourth sutra, el cual enuncia lo que es el Samyama. which announces what Samyama is. Samyama Samyama quiere decir literalmente dominio, control o maestría. literally means mastery over, ruling over. ¿Y maestría de qué? And mastery over what? ¿Dominio de qué? Ruling over what? De los tres principios o angas ya mencionados. From the three principles or angas that were previously mentioned. Samyama Samyama es el dominio de Dharana, Dhyana y Samadhi. is then the mastery of Dharana, Dhyana, and Samadhi. Lo que quiere decir que cuando ya se aplican o se aplican esos tres estados anteriores, Which means that once these three previous states are applied, eso se denomina Samyama. this is named Samyama. Cuando se tiene la maestría sobre esos tres. When you have the mastery over those three. Porque ahorita estábamos antes de empezar el podcast, Because before beginning the podcast, partiéndonos la cabeza, we were just breaking our heads, tratando de explicar Samyama. trying to explain Samyama. Entonces yo les dije de que para mí tenía sentido explicarlo con Simón parándose de manos. So I said that for me it made sense to explain it by an example of Simon doing a handstand. Entonces él en su momento tuvo que hacer 1000 clases de Feldenkrais, de Braya Yoga, So at some point Simon had to assist to many Feldenkrais classes and yoga y classes, no se paraba de manos, se paraba de cabeza. and he still didn't handstand. He would do headstands and others. Sí, preparaciones para el paro de manos. Preparations for the handstand. Entonces esos serían los Bajirangas. Those would be the Bahirangas. Llegó algún momento en el que él lo intentó, hizo clic At some point he tried it and it clicked, y se empezó a parar de manos and then he was able to do the handstand. y se cayó. And he fell. No lo dominaba. He didn't master it. Entonces lo siguió intentando So he kept on trying y siguió ensayando. Ah, sí, llevo la pelvis más arriba. and testing what if the pelvis goes higher, Oh, si pongo la mano más acá, más allá. or if my hand goes over here, over there, Si pongo la cabeza más adentro, más afuera. if my head is more in, out. No lo había dominado. There was no mastery over it. Seguía practicando. There was still a practice of it. Entonces la persona puede estar practicando Dharana, Dhyana So the person could be practicing Dharana and Dhyana y las obtiene por un momento. O sea, son estados que suceden and get to it at some point. Those states kind of happen de manera espontánea. spontaneously. Entonces, siguiendo con el ejemplo de Simón, So following Simon's example, entonces, hubo muchas veces en las que él intentó y ¡pum!, quedaba parado de manos. so after having tried many times, he would be in a handstand. Pero todavía no tenía la maestría sobre ese estado de pararse de manos. But he still not had that mastery over that state of handstand. Samyama Samyama se refiere a cuando Simón ya alcanzó la maestría en el parado de manos. would reference the moment when Simon gets to the mastery of the handstand. Que ya cae para adelante, se devuelve, Can fall over and return, se para en una mano, get on one se hand, puede quedar quieto en la parada de manos. and stay in stillness in the handstand. Entonces ese ejemplo nos cae como anillo al dedo. So that example is really good. Samyama se refiere a la maestría Samyama refers to the mastery sobre los estados de Dharana y Dhyana. on the states of Dharana and Dhyana. Ya no son espontáneos. They are not spontaneous anymore. Ya el practicante los puede producir a voluntad. The practitioner can get to produce them voluntarily, Tal cual. just like that.
Como lo dice mi gurú, As my guru says it, literalmente ahí en su descripción sobre los Yoga Sutra, literally on his description of the Yoga Sutra, Samyama significa Samyama means completo dominio complete mastery sobre el proceso psíquico over the psychic process, o un control completo or a complete control sobre la concentración mental. over mental concentration. Muy bien, eso es un dominio completo. So that's it, complete, a full mastery. Entonces, él mismo describe So he describes himself que cuando se logra Samyama, that when you achieve Samyama, comienzan a surgir los poderes psíquicos there's psychic powers that sprout, que pues son los correspondientes a este libro, los que vienen más adelante, that correspond to this book, the one that will come along, y que se denominan vibhutis and are named Vibhutis o siddhis. or Siddhis. Pero vibhuti es la palabra o el nombre que se le da a este tercer capítulo. The Vibhuti is the word or name that is given to this third chapter. Entonces aprovechemos para hacer esos paréntesis So let's take the opportunity to do a parenthesis de datos que no sirven para nada, of useless facts, pero que a mí me encantan. but that I love. Entonces, Vibhuti, como lo explicó Carlos en el podcast anterior, So Vibhuti, as Carlos explained on the previous podcast, traduce literalmente ceniza. literally translates to ashes. Entonces, se refiere a esa ceniza que se aplican los sadhus, So it is referring to that ash that the sadhus put on their skin, tratando de imitar esa figura hipotética de Shiva. trying to imitate that hypothetical figure or, drawing figure or image of Shiva. Entonces, ellos le daban características a ese, entre comillas, Dios, So they would give like characteristics to that, between quotes, God. y pues supuestamente el avanzar en procesos de meditación los acercaba a tener las características de ese, entre comillas, Dios. And supposedly to kind of imitate those images of those gods, kind of will give them those characteristics of the gods. Esa narrativa fue evolucionando. Those narratives evolved. O sea, la gente se seguía echando ceniza porque sí, porque no. People would still get ashes on their skin, Pero luego evolucionó a una comprensión de que, ok, quizás no es un Dios, but then it evolved towards a comprehension that, okay, maybe it is not a god, sino que son propiedades de la mente misma. but they are simply properties of the mind itself. Entendiéndolo como mente individual, Not understanding it as the individual mind, sino como el proceso de la mente que interpreta la realidad. but as the process of the mind that interprets the reality. Es que eso es un ladrillo de entender. It is really hard to understand. Es como el proceso de que vamos a explicar Purusha. Eventualmente nos vamos a tener que chocar contra el concepto de Purusha, entonces choquémonos un poquito de una vez. It is like the process of explaining Purusha that we are going to hit that wall at some point, so let's do it a little bit from now. Entonces evolucionó de creer que estaban tratando de fundirse o imitar a un dios, So it evolved from trying to imitate a god, evolucionó a querer imitar las características de una hipotética conciencia universal. towards wanting to imitate the characteristics of a hypothetical universal consciousness. Ajá, entonces sería tratando de imitar la realidad misma. So it would be like trying to imitate reality itself. Entonces, todos los, entre comillas, superpoderes que vamos a encontrar de aquí en adelante So all of the, between quotes, superpowers we will Son- find just following along son hipotéticos. are hypothetical. No estamos diciendo de que sean reales, al menos yo no ando diciendo eso. We're not saying they are real, or at least I'm not saying they are real. Hubo un momento en el que a mí sí se me soltaron más de un tornillo pensando que eran reales At some point I did believe they were real. y se me soltó un tornillo. No sé cómo traducir eso. I lose a screw on my mind. Yeah. Pero pues hay que entender el contexto donde se dio. But one has to understand the context when it was given. Y el Vibhuti-pada es un libro completamente tántrico. And the Vibhuti-pada is a completely tantric book. Hay ramas del yoga There's branches of yoga que no toman en cuenta al Vibhuti-pada. that do not take into account the Vibhuti-pada. Es como, esto va hasta el capítulo 1 y adiós. It's like, okay, this is only the first chapter and goodbye. De pronto hasta, se comen un pedacito del 2 y listo. Maybe they will take a little bit from the second, but that's it. O hasta el 3.3. Or until the 3-3, Hasta ahí. until there. Entonces hay que empezar un ejercicio de, ¿cómo se diría?, de evaluación So there has to be like an evaluation exercise y entender
el contexto de cada cosa, and understand each thing's context de lo que se va a decir como entre comillas poder, from what is going to be said as a power. ¿qué trataban de decir? What were they trying to say? Porque muchas cosas de las que hacemos ahora, Because many of the things we do now, en ese contexto podrían entenderse como, wow, magníficas. in that context, could be understood as magnificent. O sea, ahorita manejamos una cantidad de información y de procesos mentales absurdos. So now we manage so much quantities of knowledge and information that it is absurd. Una cantidad de conocimiento que a una persona de ese entonces le hubiera parecido divina, celestial. So much knowledge that for a person at that time would be considered as divine or celestial. Entonces, hipotéticamente, So hypothetically, una persona, entre comillas, en estado de samadhi, a person in between quotes, a samadhi state, maneja un nivel de percepción de su mente y de la realidad misma diferente. manages level of perception and the reality that is different from other people's. Listo, es eso el paréntesis. And that's the parenthesis I wanted to make. Recordar que es un libro tántrico. To remember that, to remind that it is a tantric book. No todas las tradiciones aceptan este libro. Not all traditions accept this book. Y lo que denominan poderes simplemente son propiedades de la mente What they refer to as powers are simply properties of the mind que tuvieron una interpretación dentro de un contexto cultural. that were interpreted from a cultural context. Listo. Y sí, eso es tal cual. And that is just like that. Eso es lo que desde hace muchos años vengo clarificando en cuanto al abordaje de los Yoga Sutra. For many years, this is what I have been clarifying from the approach of the Yoga Sutras. Recuerden que aquí en esta obra hay elementos o principios del Samkhya, Remember that in this workpiece, there is principles of Samkhya, del Vedanta, Vedanta, del budismo Buddhism, y también del Tantra. and also from Tantra. Y efectivamente este tercer libro And, es el libro tántrico. and effectively, this third book is the Tantric book. Y entonces a lo que tan acertadamente mencionó José, So to what so accurately Jose mentioned, hay para mí una cuarta característica, there is for me a fourth characteristic, y es que en los siguientes sutras está descritos los chakras. which is that in the following sutras there is a description of the chakras. Y no se mencionan como chakras, And they are not mentioned as chakras. pero de una vez lo anticipo. But I will anticipate it. El mismo José dijo que esos poderes Jose said it, that those powers podían entenderse más bien como cualidades de la mente, could be understood more as qualities of the mind. y esos son los chakras. And those are the Los chakras. chakras también son, digamos que, niveles o dimensiones del proceso mental. They are also qualities or dimensions of the mental process. Así como Kundalini, Just as Kundalini. y aquí quiero aclarar que ni la palabra chakra ni la palabra Kundalini está mencionada en ningún lado de los Yoga Sutra de Patanjali, And here I want to clarify that nor the word chakra nor Kundalini is mentioned nowhere on Patanjali's Yoga Sutras. pero yo cito el principio de Kundalini que ahora está tan de moda, But I quote Kundalini's principle that is so trendy nowadays, además de una forma bastante equivocada, in a quite misunderstood way. y es que Kundalini And it is that Kundalini es simplemente un proceso, is no simply un proceso, no, es un potencial is a potential de desarrollo del proceso mental. of mental development, Lo clarifico. of development of the mental process. Y I'll clarify por this. eso la teoría de chakras y Kundalini And that is why the theory of chakras in Kundalini debe tener una aclaración y una precisión en ese sentido. must have a clarification and precision in that sense. Porque, Because, y entonces frente al comentario de José lo hago, and in front of Jose's comment, I'll do it, esa tendencia del pensamiento mágico de las personas, that tendency of magical thinking from people, que es un estado de la conciencia de poco desarrollo de madurez, that is a state of immaturity of the consciousness, pues va a hacer que cuando lean y estudien, aborden el estudio de los sutras siguientes de este tercer libro, is going to make them approach these following sutras of the third book pues van a comenzar a soñar as, con el desarrollo de poderes mentales. as dreams and mental powers. So they're going to start dreaming about developing these mental powers. Y esto lo digo ahora And this I am saying it y lo now, voy a volver a repetir después. and I will repeat it again. Yoga Yoga es desapego is detachment.
Y si hay poderes mentales, And if there's mental powers, sal corriendo. run away. Y si quieres desarrollar poderes mentales, And if you want to develop mental powers, no eres yogi, you're not a yogi. estás haciendo otra cosa. You're doing something else. Por lo tanto, For the matter, los pseudo chamánicos, the pseudo shamans, los pseudo chamanes the pseudo shamans, y toda esta gente de la New Age, and all these New Age people, los sanadores the healers, y toda esta gente and all these guys, all these people no son yogis, are not yogis. hacen otra cosa. They are doing something else. Pueden practicar asana They might practice asana y elementos o prácticas que son correspondientes al yoga, and elements or practices that are part of yoga or correspond to it. pero cuando una persona está buscando poder, But when someone is looking for power, es exactamente lo opuesto al yoga. it is exactly the opposite to yoga. Es la identificación con apegos It is the identification with attachments que buscan a la final solamente llenar vacíos internos. that in the end are only intending to fulfill inner lacks. Si tú estás en esas, If you're in es muy posible those actions, it is very possible que más adelante en tu proceso de desarrollo y maduración that further along in your process of development and maturity, vas a ver lo que haces ahora you're going to look at what you do right now como una parte de tu pasado as a part of your past a través de la cual aprendiste, through which you learned, evolucionaste evolved, y entendiste lo que no es necesario hacer en la vida. and understood what is not necessary to do in life. Porque no, ahora tal vez no te darás cuenta, Because you might not notice right now, pero o corresponde a la vanidad, but it either corresponded to vanity, al miedo, fear, al vacío, lack, a la necesidad need, de llenar esos vacíos internos, to fulfill those inner lacks que solo existen that only exist en una mente Yeah. no reconocida, en una mente no estudiada. in a non-studied mind, ignorant mind. Sí, una In mente an ignorante, ignorant mind. en la ignorancia. Y no tiene nada de malo. And there's nothing wrong with it. Ahora relájate, no te vas a sentir mal. Relax, don't start to feel bad. Solamente te estoy anticipando un poco el proceso. I'm just anticipating the process a little bit for you. Entonces repito, So I repeat, como lo dijo José, as Jose said it, todos esos poderes all those processes son are o niveles o dimensiones de la mente either y de la conciencia, dimensions or levels of consciousness and mind, o en ese mismo sentido también or in that same sense as well, la descripción de los chakras, the description of the chakras, sus contenidos its content, y de forma muy simbólica and symbolically, su manejo. their management. Y quiero que lo entiendan como que se escribe en clave. I want you to understand this as if it was written in a hidden code. Y diría yo, esto no lo había dicho antes, And I hadn't said this before, y no me gusta decirlo porque puede ser una interpretación mía equivocada, and I don't like to say it because it could be a misinterpretation I make. pero pues ustedes saben que para esa época existía ese tema de los grupos iniciáticos y de los misterios y de la exclusión solamente para los iniciados. But you know that at that time there was all this topic of the initiations, and only the initiate could get to certain things and Entonces exclusions. yo llegaba a pensar So I got to think que la descripción que se hace de los poderes mentales that the description that is given about the mental en powers los sutras siguientes in the following sutras está hecha para confundir al público. is made in order to confuse people. Es como que para que los tontos It's like for the fools se pierdan en la ambición del desarrollo de supuestos poderes get lost in the development of, or the ambition of the development of supposed powers, mientras que los iniciados while the initiates pueden entender las claves que de forma tan simbólica están establecidas. can understand the keys that so symbolically have been established. Esto nunca lo había querido decir, I've never wanted to say this, pero bueno, tal vez sea el momento de decirlo hoy. but maybe today was the moment to say it. Bueno, entonces también hay que entender el contexto sociocultural de la cultura sanatana. So the context of the Sanatana culture also has to be understood. Entonces, bueno, primero que todo entender que los tántricos First, to understand that the tantrics, son para mí son los raros del paseo. for me, are the weirds of the thing, the weird ones.
Sí, a Carlos le encanta decir que los ñana yogis son los raros del paseo, Carlos loves to say that the Jnana Yogis are the weird ones, son los extraterrestres del paseo. the aliens. No, para mí son los tántricos. No, for me it is the tantrics. Entonces resulta de que eso es re denso, re largo de explicar, So that is super difficult and complex to explain. porque no es como que los tántricos fueran un solo grupo, Because it is not like the tantrics were just one group. como que hubiera una visión unificada del mundo y de lo que es yoga. As if there was like a unified vision of what the world was in yoga. Entonces No. recuerden el ejemplo que les di ahorita de que es como si Patanjali se hubiera ido de casa en casa, So remember the example I just gave, that it is as if Patanjali went from home to home, tocando, ay buenas, ¿usted qué piensa que es yoga? knocking on doors and asking, okay, hey, what do you think yoga is? Y en cada casa le van a dar una respuesta diferente. And on each house he would get a different answer. Esa respuesta está permeada por los condicionamientos, la forma de ver la vida de cada persona. And that the answer is going to be biased by every person's experience, interpretations, knowledge. Entonces, imagínate lo subjetivo del asunto So imagine how subjective the thing is de hacer una recopilación of compiling de conceptos que cada persona entiende de manera diferente. of concepts that each person understands differently. Entonces, para que lo pongamos en un ejemplo concreto, So in order to put this in a concrete example, digamos, volvamos al ejemplo de Simón parándose de manos. let's go back to the handstand of Simon as an example. Todo lo que el proceso que él vivió para pararse de manos, All the process he had to go through in order to handstand, él lo vive de una manera específica, he lives that in a specific way, desde sus capacidades y sus limitaciones. from his capacities and limitations. Y el llegar al parado de manos le hace cambiar su percepción de su propio cuerpo y de sus capacidades mentales y físicas. And getting to the handstand changes the reference that he has of his body and his capacities. Pero otra persona, digamos yo, But someone else, for example me, así haga exactamente el mismo proceso de parado de manos, even though I'll make exactly the same process of the handstand, lo va a interpretar de una manera completamente diferente. I'm going to interpret it in a completely different way. Entonces imagínate en los sutras tántricos, So imagine in the Tantric Sutras, preguntarle a Simón qué es pararse de manos, to ask Simon what is it to handstand, preguntarme a mí qué es pararse de manos then to ask me what it is to handstand, y preguntarle a 10.000 personas más qué es pararse de manos. and then to ask to 10,000 people more what is a handstand. Cada persona te va a dar una opinión diferente, Each person is going to give you a different opinion, sesgada. biased. Ojalá algún día hagamos el podcast de los sesgos. Usually one day we get to do the Lo dudo. the cognitive bias podcast. Entonces es eso, es entender de que el contexto tántrico es muy complicado, es muy, muy complicado. So it is to understand that the tantric context is really, really complicated. Eso sería como el punto uno. That would be the first point. Y resulta que dentro de ese complejo tántrico, lo complejo que es explicar el tantra, And it turns out that inside the complexity of explaining what Tantra is, hay que entender de que vivieron un proceso de discriminación y violencia. there's a need to understand that they had to go through a process of violence and discrimination. Esa gente fue invadida constantemente They were constantly invaded, y vivían en una pobreza absoluta. and they would live in absolute poverty. Se formaron guerrillas, bueno, es un relajo absoluto leer eso. There were guerrillas, and there were so many things that happened there. Entonces, pues, a mí, ¿quién me asegura de que esa persona estaba sana mentalmente? So who can tell me that this person was mentally okay? De esas personas a las que, entre comillas, Patanjali fue entrevistando de casa en casa, Those people that Patanjali interviewed from home to home, a mí, ¿quién me asegura que estaba sana mentalmente cuando describió su experiencia? who can tell me they were like mentally sane when they described the experience? Ok. Sí, yo estoy de acuerdo con el comentario. De hecho, eso es aplicable a todo, A todo. a todo en general en yoga. Yes, I agree with that comment, and it can be applied in general to everything in yoga. Ya lo hemos hablado en otros podcasts We've spoken in other podcasts about al this respecto, si precisamente estos procesos o niveles de conciencia que se alcanzan in regards to the fact that if these processes or levels of consciousness that one reaches podrían ser entendidos como estados psicóticos, could be understood as psychotic states, que son estados alterados de conciencia. altered states of awareness. Y si las personas And if the people que practican yoga, that practice yoga, y no es mi caso, o por lo menos Quiero eso creer. creo yo, and it is not my case, or at least I want to think, finalmente la están utilizando como una forma de escapar. in the end are using it as a way, as a mean to escape.
Aquí perdimos ya el estudio de los Yoga Sutra, So here we'll miss the studies of the Yoga Sutras. pero nosotros en esta escuela tenemos pensamiento crítico But in this school we have the critical thinking. y nos preguntamos. And we wonder, we ask. Y entonces Then vuelvo a plantearlo. I'll settle this again. El mismo yoga lo plantea. Yoga settles it itself. Todo es sufrimiento. Everything is suffering. Recuerden el sutra del libro primero, donde se establece que el sabio reconoce que todo es sufrimiento. Remember the book of the first sutra of the El libro book, segundo, of the second 2.15, es mi favorito. the 215, en el libro segundo. and the second book. Gracias, José. Y el mismo yoga entonces plantea que todo es sufrimiento. So yoga settles that everything is suffering. Podríamos preguntarnos So we could wonder si esto no es una forma de escapar, if this could not be a mean to escape from it, de alejarse de la dura realidad. from getting away from the harshness of reality. Digo que no, para mí no aplica For me, it does not apply, I'm saying, por la forma como yo lo he abordado. because of the way in which I have approached it. Pero recuerden esto, But remember this, como uno mantiene sesgado, since you're always biased, y precisamente los sesgos son para eso, and precisely that's what the bias are for, pues puede ser que yo me haya autoengañado todo este tiempo. well, it could be I have been tricking myself all this time. Pero la única forma de velarlo But the only way I could unveil it es seguir cultivando is by cultivating, mi capacidad de autoobservación is by continuing to cultivate my capacity of self-awareness and self-observation, y seguir realizando esa autoobservación. and to keep on doing it. Mientras al tiempo, While at the same time, a través de ese mismo cultivo, de ese ejercitamiento, through cultivating and doing that same exercise, pues cultivo el proceso de la meditación I'll cultivate the process of meditation de diferentes formas. in different ways. En mi temperamento, yo que soy kármico, In my temper, me who am karmic. y lo acaba de decir José, And Jose just said it. para cada persona For each person, hay una forma de yoga. there is a form of yoga. Cada persona lo entiende a su manera. Each person we don't understand it in their own way. Por eso hay tantas escuelas, That's why there's so many different schools, tantos caminos de yoga. so many different paths of yoga. Muy bien, eso era lo que quería entonces aportar. That's what I wanted to give. Todo esto All of this, porque es que el sutra que sigue because the following sutra nos pone en jaque, puts us en la checkmate. in a checkmate. Porque dice, de Samyama viene el discernimiento. Because it says from Sanjama comes discernment. O sea, como que el yogi sí puede ver las cosas como son. Like, it is then that the yogi can see things as they are. O sea, signo de pregunta. So, question mark. Sí, o sea, a mí, ¿quién me dice que una persona, Who can tell me that a person, me refiero al yogi, digamos que el yogi tántrico, el raro del paseo, I'm referring to the tantric yogi, the weird one, una persona colgada en un árbol de cabeza, a person hanging from a tree, que era una Upside down. práctica ascética muy común, which was a very common ascetic practice, aguantando hambre toda una semana, fasting for an entire week. o una semana, o sea, no un día, una semana Not a aguantando day, hambre. a week. Ay, porque esa persona tiene un conocimiento de qué es la realidad que yo no tengo. Fasting, why would that person have a knowledge of reality that I don't have? Signo de pregunta. Question mark. En defensa de los yogis tántricos In the defense of the tantric y yogis, para armar una pequeña pelea aquí en contra de los yogis, Ñanas. de los ñaña yogis, and to create a small fight against the ñaña yogis, obviamente estoy bromeando. obviously I'm joking. Los ñaña yogis son los más raritos de todos The ñaña yogis are the weirdest ones, y claramente entrarían en ciertas definiciones psiquiátricas. Total. and will also enter into psychiatric definition. Si los tántricos estaban locos, los ñanis no se quedan atrás. If the tantrics were crazy, the ñañis are not behind, Quietos ahí jugando a ser un árbol tieso. Exacto, y completamente idos, completely away, desconectados de la realidad, dirían algunos. disconnected from reality, some might say. Y entonces los filósofos dirían, pero ¿cuál realidad? And the philosophers might ask, which reality? ¿Tú qué crees que tu realidad es realmente la realidad? Do you think your reality is truly reality? Bueno, por lo menos desconectados de nuestra realidad Okay, well, at least from our reality, disconnected from our reality. y tal vez conectados con otra realidad o con la realidad verdadera. And maybe connected with another reality or the real reality. Bueno, eso
Ahí se los dejamos para que ustedes lo piensen y se rían un rato. So we can leave that for you so you can laugh at it for a moment. Yo a eso no le doy mucha importancia. I don't pay too much attention to it. Y simplemente sigo enseñando I simply keep on teaching y practicando and practicing y lidiando con todos los procesos de mi vida, and dealing with my life's processes como corresponde y como le ha correspondido hasta los yogis más raros. as it corresponds, and it has corresponded to even to the weirdest yogis. Muy bien, entonces sigamos con este proceso del Sanyama, que no hemos pasado el sutra número 4. So let's continue with this process of the Sanjama. We haven't gone through the fourth sutra. Entonces recordemos que Sanyama So let's remember Sanjama es el dominio is the mastery de Dharana, Dhyana y Samadhi of Dharana, Dhyana, and Samadhi aplicados de manera simultánea applied simultaneously, y con lo cual se logra pues entonces un dominio elevado del proceso mental. and with which elevate mastery of the mental process is achieved. Entonces viene a continuación el sutra número 5. So then comes the fifth sutra. ¿Y vas a comentar? Ok. No, estoy con los ojos así brillantes, esperando a que Carlos resuelva el 3-5. I'm with my open eyes waiting for Carlos to solve the fifth sutra. Que establece que entonces cuando se logra el Samyama, a partir del dominio de Sanyama, That establishes that from the mastery of Samyama, dicen algunos que surge la luz del conocimiento, some say that the light of knowledge sprouts. y mi gurú dice que emerge la conciencia superior, And my guru says that the superior consciousness sprouts. porque en este sutra se enuncia el prajna loka. Because in this sutra, the prajna loka is an Énfasis en loca. Prajna loka. emphasizing the loka. Quedó loca la persona. Sí, prajna quiere decir conocimiento elevado Prajna means higher knowledge o conciencia superior, or superior consciousness. y aloka quiere decir luz o iluminación. And aloka means light or enlightenment. Entonces, pues no le voy a dar gusto a José porque él quiere verme sufrir. So I'm not going to please Jose because he wants to watch me suffer. Tratando yo de explicar qué es eso de prajna loka que se logra con el Samyama. Trying to explain what is it that prajna loka is that you achieve from the Samyama. Acabamos de hablar antes del conocimiento verdadero, So we just spoke about the real knowledge, de la verdad verdadera, the real truth. y aquí comienzan entonces a alborotarse los teístas So here the theistic will begin to excite themselves, que tienen pensamiento mágico that have magical thinking, y todo lo quieren ver en términos de Dios. and would like to see things as in terms of God. Y pues eso es, digamos que como los Yoga Sutras son tan incluyentes, And well, since the Yoga Sutras are so inclusive, pues digamos que ellos tienen un espacio también para verlo así. let's say they also have a space to this view can also get into. ¿Acaso esa conciencia superior será la divinidad? Is that superior consciousness divinity? Bueno, a mí como no me interesa ese tema, Since I do not care about that topic, pues yo no lo veré desde ese punto de vista. I will not see it in that point of view. Anticipando los podcasts que vamos a tener sobre los sesgos cognitivos que sí vamos a hacer, Anticipating the podcast on the cognitive bias that we will do, yo ya reconozco que tengo un sesgo sobre un sesgo. I recognize that I have a bias on a bias. Todo lo que me suene a mi religión Every- o teísmo, Everything that sounds like religion or theism, yo inmediatamente lo anulo, I will annul it immediately. lo rechazo. I'll reject it. Como aquellas personas que son teístas, Just as those theistic people, eso también es un sesgo that's also a bias porque no es real, because it is not real, porque no está demostrado because it is not proven. y todo lo quieren ver en términos de dioses. And they would like to see things in terms of God. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a leer la palabra a José que me la está pidiendo. I'm going to give the word to Jose. He's asking for it. Entonces resulta de que cuando se refieren al discernimiento, So it turns out that when they refer to discernment, hubo escuelas, there were schools, afortunadamente no tántricas. fortunately not tantric ones. Bueno, mentiras, no podemos saber si fueron los tántricos o no. Okay, I'm kidding. We cannot know if it was the tantrics or not. Empezaron a generar procesos no teístas.
They began to generate non-theistic processes. Y ese discernimiento And that discernment, o esa sabiduría absoluta or that absolute wisdom, en la actualidad, in current times, y es lo que nos compete, and it is what competes, that is important for us, es un profundo entendimiento it is a deep understanding respecto a que no podemos entender la realidad. on the fact that we cannot understand reality. Yo por eso ahorita decía, signo de pregunta. That's what I would say, question mark. Entonces es como que es mi hipótesis. So it's my hypothesis. Bueno, basada también con ciertos tipos de Jnana Yoga y del budismo Theravada. Well, based on certain influences of Jnana Yoga and Theravada Buddhism, Sería como que ese discernimiento it would be like that discernment. es aceptar que no vas a poder saber, It's to accept that you will not know, que no puedes saber qué carajos es la realidad, that you cannot know what reality is, pero pues al menos lo intentas. but at least you tried. Es muy parecido al pensamiento científico, It is very similar to the scientific thinking. que la gente pues, le tiene como rabia porque es como, hasta hace 100 años sabíamos una cosa y ese era el pensamiento científico. That people kind of feel raged by it because it was like, okay, until 10 years ago we knew something and that was the scientific thinking at that time. Ay, pero es que hace 100 años la ciencia decía tal cosa, tal otra, Oh, but 100 years ago science would say this thing, the other thing, y ahorita dice otra, and then it says another thing. entonces la ciencia no sabe nada. Then science does not know anything. No, pero precisamente el proceso es de aceptar que no se sabe nada, But precisely the process is about accepting that you Pero- don't know anything. pero pues se sigue aprendiendo. But one keeps on learning. Ese sería el verdadero discernimiento o el verdadero praña, That would still be this real discernment, the real prajna, esa verdadera sabiduría, that real wisdom, aceptar que uno no va a poder saberlo todo to accept that you will never get to know it all, y estar bien al respecto. and to be okay with it. Suena muy fácil, It sounds really easy. pero mentiras, o sea, la teoría es muy fácil, Theory can be easy, pero la práctica uno se sienta a llorar todas las noches cuestionándose qué carajos es esto de estar vivo. but in the practice you lay down and cry yourself to bed, asking yourself, what is it to be alive? Sí, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué carajos es la realidad? What is it? What is reality? Todas esa secuencia de cosas que dieron lugar a esta experiencia específica, All those sequences of things that gave place to this specific reality y experiencia específica. and specific experience. En teoría es muy fácil, sí, yo lo acepto. In theory, it is really easy. Yes, I accept it. En la práctica es muy difícil. At practice, it is really hard. Pero este sutra se referiría a eso, a un estado de completa ecuanimidad But this sutra would refer to that absolute equanimity state respecto a no poder saber. in regards to the not knowing. Eso sería para mí ese estado de praña. That for me is that state of prajna. Muy bien. Como ya lo hemos visto en otros podcasts, As we have seen it in other podcasts, bueno, sí, tal vez nosotros nos escuchamos aquí un poco existencialistas, maybe we might sound very existentialist. Yo dije un poco, y Simón me está traduciendo muy. We might sound a little existentialist. Yo sí muy. Entonces, We might sound a little existentialist on this podcast. no, lo que pasa es que las personas que piensan But the thing is that people that think se plantean settle things, they plant things, questions, problemáticas. they create problematics. Y pues la problemática número uno es la correspondiente a nuestra propia existencia. And the number one problematic is the one that corresponds to our own existence. Pero yo lo soluciono con un sesgo maravilloso. But I will relate it to a wonderful bias. Como hoy estamos bromeando un poco, And since today we're kind of making jokes with le it, vuelvo a recordar entonces a don José la utilidad de ser tántrico. I'll remember to Jose then the utility of being tantric. Aceptación activa. Active acceptance. Es tal cual como dijo José ahora. It is just like Jose just said, Simplemente se acepta. you just simply accept it. Y bueno, se actúa para que se logre, uno en la vida logre avanzar lo mejor posible, hacerlo lo mejor posible. And there you act. So in life, you can get to do it in the best way possible. Y eso es lo que le plantea el Tantra. And that's what Tantra gives you, offers. Entonces entendemos que la mente, So we understand that the mind, y eso es Kundalini, that's Kundalini, es
absolutamente potencial is absolutely potential. y pues nos dedicamos a ejercitarla And so we dedicate to exercise it hacia unos sankalpas determinados. towards determined sankalpas. Entonces el desapego es importante, So detachment is important. el cultivo de ciertas formas de conciencia, de estados de conciencia, Cultivating certain forms or states of consciousness or a awareness partir del cultivo de estados de ser. from cultivating states of being. Lo que hemos hablado tanto, el Pratipaksha Bhavanam, el Bhava Shuddhi. What we have mentioned so much, the Pratipaksha Bhavanam, the Bhava Shuddhi. Entonces vamos cultivando valores que escogemos So we cultivate values that we choose por nuestro propio discernimiento. by our own discernment. Nada que ver con lo que hacen las sectas Nothing to do with what sects que te do, imponen. that they impose Y on you. siempre le daré duro a la secta de Krishna I'll always criticize the Hare Krishna sect en todas sus versiones, in all of its porque es versions que además se blanquean una y otra vez, because they try to wash themselves over and over again. pero se basa en el mismo principio. But they are based on the same principle. Te prohíben pensar, They forbid thinking. no pienses, Don't think. que ya los gurús pensaron por ti. Gurus already taught for you. No, nosotros no. No, we don't. Y por eso a veces sonamos And existencialistas, that's why we might sound a little bit existentialist. pero pues así es la vida. But that's how life is. Tal vez tú también te hagas preguntas. You might ask yourself questions as well. Y te cuento que en mi caso And then I tell you that in he my case, descubierto que en el abordaje del yoga, en la práctica y el estudio del yoga, I have discovered that in the approach of yoga and the study of yoga, he adquirido las mejores herramientas I have acquired from the best tools para resolver esa actitud de permanente inquietud y pregunta en mi vida. to solve that attitude of permanent inquiry in my life. Por eso yoga That's why yoga es un proceso filosófico, is a philosophical process, no una filosofía. not a philosophy. Es un proceso filosófico. It's a philosophical process. Aunque haga parte de una de las 6 filosofías de la India, pues por cuestiones, digamos, metodológicas. Even though it is part of one of the 6 philosophies in India because of methodological practicity. Entonces volvamos al Sutra 5. So let's go back to the 5th sutra. El dominio en Sanyama The mastery in Sanyama genera el que emerja la conciencia superior. creates the emergence of the superior consciousness. Y el Sutra 6 yo no lo comprendo claramente y le pediría a José que hiciera su aporte. And the 6th sutra, I cannot comprehend it easily, and I would ask Jose to please complement it. Dice It says que entonces alcanzada esa conciencia superior, that once this superior consciousness is achieved, pues se debe aplicar a diferentes estados de conciencia it should be applied to different states of consciousness, y ojalá cada vez más refinados. and wishfully each time more refined ones. Claro, entonces en el 3.6 So in the 3.6, nos dice Samyama es aplicado en diferentes estados de Samadhi. it says Samyama is applied in different states of Samadhi. Entonces volvamos al ejemplo del parado de manos. So let's go back to the handstand. Entonces, Samyama es maestría sobre el proceso mental. So Samyama would be the mastery over the mental process. En el ejemplo del parado de manos es cuando la persona ya domina de manera espectacular el pararse de manos. So in the handstand example, it would be when the person has a mastery over the handstand that is spectacular. Entonces ya no solo Simón se para de manos, So he can not only handstand, él cae, he can fall, se devuelve, return, se para en una mano, get on one hand, salta. jump on both O hands. sea, a eso se refiere el Sutra 3.6, That's what the 3.6 sutra is referring to. que el nivel de maestría That the level of mastery le permite al practicante will allow the practitioner ingresar al estado de Samadhi a voluntad to enter the samadhi state willingly y refinarlo. and refine it. Porque pues como aquí estamos hablando de algo tan abstracto como lo es la mente o la conciencia, Because since here we are talking about something that is so abstract as it is the mind and the consciousness, pues imagínate, well, imagine. si tú puedes pulir una asana tan avanzada como lo es el parado de manos, If you can get to polish an asana so advanced as the handstand, imagínate qué podrías hacer con un concepto tan abstracto como lo es Samadhi. imagine what you can get to do with such an abstract concept as samadhi De is. eso habla el 3.6. That's what the 3.6 is describing. Ok. Muy bien, entonces pasemos al Sutra 7, So now let's get to the 7th sutra, que establece que Dharana, Dhyana y Samadhi which establishes that dharana, dhyana, and samadhi son antaranga, are antarangas, es decir, internos, internal, en relación in regards con yama, niyama, asana,
pranayama y pratyahara. to the other 5 angas previously mentioned. Eso ya lo había mencionado yo en el podcast previo. That was mentioned also in the previous podcast. Entonces, dharana, dhyana y samadhi son procesos internos. So dharana, dhyana, and samadhi are inner processes. Pero en el Sutra 8 But at the 8th sutra, se establece que dharana, dhyana y samadhi it is established that dharana, dhyana, and samadhi en sí mismos ya son externos, on themselves they are already external. o sea, son bajiranga They are bahirangas al nirvya samadhi. to in front or in face of the nirvya samadhi, Es decir, al samadhi sin semilla, which means the seedless samadhi, que es el nivel o logro más elevado, es el samadhi más elevado de todos. which would be the highest, the most elevated samadhi of them all. Entre comillas, el más elevado. Between quotes, the highest. El más bajo de los elevados. The lowest from the highest. Porque recuerden que yo me partí el lomo Because remember that I spend my time working explicando los últimos sutras del libro 1. explaining the last sutras of the first book. Entonces, si tú estás oyendo este podcast, So if you're hearing to this podcast, yo te recomendaría que lo vieras en YouTube, I would recommend you to look at it in YouTube. porque en YouTube pudimos montar el cuadrito, el mapa conceptual que yo hice. Because at YouTube you can find the conceptual map that I made. Entonces ahí en el libro 1 So there on the first book, explicaban categoría tras categoría de samadhis. they would explain category after category of samadhis. Entonces sería, volviendo al ejemplo del parado de manos, So getting back to the handstand example, sería como está el parado básico de manos, there's the basic handstand, luego te apoyas en antebrazos, then supporting on the forearms, luego te paras en una sola mano, then in just one hand. así, o sea, hay niveles de complejidad. So there's degrees of complexity. Lo que nos habla este sutra, What this sutra is telling us about, el 3.8, the 3.8, que dice, incluso estos pasos internos which says even these inner steps son externos en relación al samadhi sin semilla. are external to the seedless samadhi. El samadhi sin semilla es el primer paso The seedless samadhi is the first step, de un concepto re difícil de explicar. or a super hard concept to explain. Entonces, para ponerlo en ejemplos concretos, sería como pararse en una sola mano. So to settle this into concrete examples, it would be like doing handstand on just one hand. Entonces, si pararse en dos manos es difícil, So if getting into 2 hands on the handstand is already difficult, tener maestría en pararse en una mano es más difícil. to develop the mastery of doing one handstand Ahí is sí. even more difficult. Y eso tiene capas y capas y capas de explicación de lo que constituye qué es samadhi sin semilla. And this has layers and layers and layers of explanation of what the seedless samadhi constitutes. Son procesos cada vez más abstractos. They are each time more abstract processes. Muy bien. Y de aquí en adelante entonces vamos a estudiar un conjunto de sutras. Bueno, vamos a estudiar, no. Le voy a dejar a José la responsabilidad Otra vez. de describir y enunciar un conjunto de sutras que tienen una complejidad que yo no sé si sea necesario realmente hablar sobre ellos. So from now on, I'm going to let Jose explain the following sutras that, let's say, are part of a group that corresponds to a complexity that I don't really see important to explain. Pero pues que por lo menos se enuncien y José los enuncie tal cual como se traducen y lo traducen los pandits, los sabedores. But at least let's announce them, and let's let Jose announce them through the translations of the pandits and the expert on this topic. Que son los correspondientes a la descripción del Nirodha Parinama, el Samadhi Parinama, Which are the descriptions of the Nirodha Parinama, the Samadhi Parinama, y el Ekagrata Parinama. and the Ekagrata Parinama. Bueno, dice 3.9. So it says 3.9. El estado de restricción, The state of restriction, Nirodha, Nirodha, es cuando hay desaparición de las impresiones is when there's a disappearing from the impressions salientes y restrictivas that are coming out and are restricted.
Estas emergen en la mente They sprout from the mind, they emerge in the mind en el momento de la restricción. at the moment of the restriction. Bueno, recordemos que parinama Let's remember that parinama traduce transformación o cambio. translates to transformation or change. Ese concepto ya lo habíamos visto en mi sutra favorito, That concept, I have seen it in my favorite sutra already, en el 2.15, and it is the 215. cuando por allá vimos que decía dukkha parinama. When we saw there was dukkha parinama, Bueno, entonces aquí vuelve a aparecer otra vez la palabrita parinama. so here we have the word parinama again. Ten presente traduce transformación, cambio, So be present, it is transformation, change, desarrollo de la mente. development of the mind. Entonces en el Sutra 3.9 So in the 3.9 Sutra, nos está hablando de que cuando se alcanza ese estado de meditación, de concentración, it says that one is trying to reach that state of meditation, of concentration. se alcanza nirodha, detención, control, maestría. There is nirodha, there's stopping of, there's control, there's mastery. Entonces, ¿control sobre qué? Control over what? Sobre la constante transformación que ejerce la mente, sobre la fluctuación que ejerce la mente constantemente. Over the constant transformation and the fluctuation that the mind offers constantly. Entonces, es como que cuando la persona alcanza el estado, So it is like when the person achieves the state, ya sea de dhyana o de samadhi, either of dhyana or samadhi, genera una serie de samskaras, de impresiones, generates a series of samskaras and impressions que le facilitan volver con mucha facilidad al estado de dhyana. that will make it really easy to get back or return to the state of dhyana. Es como que genera un tipo de vrittis específico It's like it creates a very specific kind of vrittis que actúan como impresiones restrictivas. that act as restrictive impressions. Es como un drishti, It is like a drishti, pero pues que ya no tiene sustento. but it is not supported anymore. Entonces es cuando la persona ya se sabe parar de manos, So it is when the person already can do the handstand. pues ya no necesita hacer ningún proceso, se para y ¡pum! Well, they don't need to do any other process. They simply do it. Se para de manos y ya estuvo. They do the handstand and that's it. Puede que se caiga, no sabemos, And they might fall, we don't know. pero pues ya lo hace con un nivel de maestría de que no necesita pensar cómo hacerlo. But they do this with such a degree of mastery that they don't have to think about how to do it. A eso se refiere el Sutra 3.9. That's what the 3.9 Sutra is referring Se to. le vuelve automático al practicante el alcanzar el nivel de dhyana, It becomes something automatic for the practitioner to achieve the state of dhyana. incluso el de samadhi. Even the samadhi one. No necesariamente se mantiene en él, They don't necessarily stay on it, pero ya le es automático llegar a él. but now it is automatically reached. Ya tiene toda una serie de samskaras, Now they have a series of samskaras, de impresiones of impressions, que le permiten llegar ahí. that will allow them to get there. Listo, 3.10. 3.10. El flujo ininterrumpido de la mente The uninterrupted flow of the mind ocurre debido a los samskaras. occurs due to samskaras. Entonces es eso, el practicante ha cultivado unos samskaras específicos So it is that the practitioner has cultivated some specific y samskaras, ya los recuerda de manera automática, no los piensa, so they remember them automatically. They don't think about it anymore. ya sabe cómo llegar ahí. They know how to get there. En el libro que a mí me gusta de los Yoga Sutras, In the book of the Yoga Sutras I like, explican que es como mirar un reel de una película. it is like watching a movie reel. Entonces, no es que haya una película como tal, So it is not that there is a movie as it is, sino que el practicante tiene la capacidad de crear cada fotograma, but the practitioner has the capacity to create each photogram, pero cada fotograma es el mismo. but each photogram is the same. Entonces, imagínate, pero es que para las nuevas generaciones es difícil entender qué es un reel. And well, for the new generations, it might not be hard to understand what a reel is. Pensarán en el reel de Instagram y no. They might think about the reel of Instagram and not. Se refiere a esa película en la que filmaban el cine antes. It means the movie in which the movies were recorded before. Sí, bueno, entonces como graban ahorita las imágenes, es una imagen tras otra. So as they record images now, it's one image after the other. Pero entonces aquí el practicante se mantiene en una imagen So here the practitioner stays in one image, y la que sigue es
Es la misma imagen, and the one that follows is the same image. aunque pues ya no es la misma. And well, it is, although it is not, well, it is known the same now. Es como ver una película de algo que está quieto. It's like watching a movie of something that is still. En realidad está hecho de varios fotogramas, It is really made up of several photograms, pero todos los fotogramas son el mismo. but all the photograms are the same one. Entonces el practicante aprendió So the practitioner learned y ya tiene maestría and has a mastery para que todos los estados mentales, that the mental states, aunque sean diferentes, even though they are different, se conviertan en uno solo. turn into the same, in one and the same. Entonces toda su conciencia se vuelve un fotograma, por así decirlo, So all the consciousness turns into one photogram, to y a say it la, like this. y a la menor fluctuación, And in front of the least fluctuation, él ya no tiene que pensar, oh, me estoy desconcentrando. they don't have to think anymore like, oh, I'm getting distracted. De manera automática, el siguiente fotograma ya se produce absolutamente concentrado. Automatically, the next photogram is produced, absolutely Y concentrated. eso da la apariencia de que es una película de algo que está quieto. And that will give the appearance of a movie of something that is still. Entonces él genera estado de conciencia tras estado de conciencia, So it creates a state of consciousness after state of consciousness, tras estado de conciencia, tras estado de conciencia. after state of consciousness, after state of consciousness. Pero todas son impresiones But all of them are impressions que aparentan quietud, that appear as a stillness, pero son un flujo. and but they are really a flow. Un flujo de impresiones quietas que están bajo maestría. A flow that still impressions that are under mastery. Listo, 3.11. 3.11. La obtención del estado de samadhi To attain the state of samadhi involucra la eliminación de la dispersión de la mente involves eradicating the dispersions of the mind, y se despierta la concentración. and the concentration is awakened. Aquí, como les decía, el tema con los Yoga Sutras Here, as I told you, the thing with the Yoga Sutras es que no son lineales. is that they are not linear. Entonces explican un concepto, So they explain a concept, meten otro then they put another one, y luego repiten otro. and then they repeat another one. En el 3.11 están repitiendo otra vez en qué consiste Samadhi. On the 3.11, they are again repeating what samadhi is about. Ya se explicó bastante, lo veo innecesario repetirlo. It was already explained, and I see it as useless to do it again. 3.12. 3.12. En ese aspecto, In that aspect, la obtención de la concentración attaining concentration ocurre cuando la imagen en la mente, occurs when the image in the mind ocurre cuando la imagen en la mente que pasa occurs when the image in the mind that goes through, es la misma que la presente. it's the same image as the present one. Entonces por eso te puse el ejemplo de ver una película. So that's why I would set the example of watching a movie. Así no tengas el concepto de qué es un reel, un carrete de película. Even though you don't have the concept of what a reel is, Imagina que estás viendo una película de algo que está quieto. imagine you're watching a movie of something that is still. Hicieron una película de 3 horas They made a 3-hour movie de una manzana ahí quieta. of a still apple there. Entonces, para hacer esa película, So in order to make that movie, tuvieron que tomar 3 horas de fotogramas de una manzana. they had to take 3 hours of photograms of just one apple. Cada fotograma es diferente, Each photogram is different, pero la unión de todos but the union of them all da la apariencia de un flujo gives you the appearance of a flow de algo que está quieto. of something that is still. Y eso abre pues todo el problema del Kaivalyapada, que es el libro 4, And then this opens up the entire problem of the Kaivalyapada, which is the 4th book, y que ya lo hablamos también aquí como abre bocas en el 3.5, and that we already mentioned here as an open mouth there in the 3.5, que es el yogi como tiene una percepción específica de la realidad, that it is since the yogi has a specific perception of reality, empieza entre comillas they start to, between quotes, a ver la realidad de otra manera. see reality differently. Signo de pregunta. Question mark. Sí, ya. No, señor, ningún ya. Sigue con el sutra número 13, Bueno. 14 y 15. No, yo no me voy a meter en el 3.13. Dice, en este modo, So in the 3.13 it says in this way. no diciendo, primero yo dije que yo no me quería meter en el 3.13. So as I said, he doesn't want to get into the 3.13. En este modo, coma, In this way, el cambio en las características, the change in the characteristics, estado state, y condición de los objetos and condition of the objects y sentidos and senses es explicado. is explained.
Signo de pregunta. Question mark. Resulta de que aquí hablan de 3 conceptos. So here they are talking about 3 concepts. Dharma, Dharma, entendido como la serie de características understood as a series of characteristics inherentes de cada cosa, inherent of everything. no como los deberes sociales, no como Dharma como camino, Not like social duties, like Dharma as a path, sino como, sí, las propiedades de cada cosa. but like the properties of each thing. O sea, una manzana es una manzana, So an apple is an apple? porque, no, una manzana es una manzana An apple is an apple porque es roja, because it is red, porque es lisa, because it is flat, it is smooth, es smooth, gracias. Sí, porque tiene un sabor particular. because it has a particular taste. Lakshana Lakshana se refiere a los estados en los que puede estar esa manzana. means the different states in which this apple can get to be. Entonces puede estar en el estado de semilla So it could be in the states of seed sin haber germinado, without having sprouted, sin haberse convertido en árbol, without having turned into a tree, sin haber, sí, generado la manzana misma. without having created the apple itself. Puede estar ya en el estado siguiente en el que yo me la estoy comiendo, It could be also in the next state from the one in which me eating it, o en el que ya está descompuesta, que nadie se la comió. or in the one where it is decomposed because nobody ate it. Y avashta se refiere a la condición específica, al momento exacto. And Vashta it means the specific condition, the exact moment. Entonces, volviendo al ejemplo de la película, So getting back to the movie's example, resulta que aquí se plantea la hipótesis. it turns out that here the hypothesis is settled. Hipótesis en mayúscula The hypothesis in big caps y en negrilla y subrayado. and in blacks and highlighted. Entonces es como que el yogi ya ve la película de lo que es la realidad So it is like the yogi is already seeing the movie of what reality is de otra manera. differently. Él ya ve fotograma por fotograma, They already see photogram per photogram. entonces él ya le da lo mismo ver la manzana cuando era una semilla So for them it is the same to see the apple when it was a seed que cuando era un árbol, as when it was a tree, que cuando ya estaba podrida. as when it was already rotten. Este sutra, This sutra que nos habla de Dharma, Lakshana y Avashta, that talks about Dharma, Lakshana, and Vashtana nos habla de esa propiedad hipotética que tiene el yogi talks about the hypothetical property that yogi has de percibir la realidad, to perceive reality, el flujo de sus características, the flow of its de characteristics, sus condiciones, of its conditions, de una manera muy particular. in a particular way. La situación en el tiempo que se dan las cosas, The situation in the time things are given, la condición en la que se dan las cosas. the condition in which things are given. Entonces es como decir, sí, la manzana era la misma cuando era un árbol, It is like saying, yeah, the apple was the same when it was a tree, a la misma cuando ya está podrida. to when it is rotten. Lo único que cambió fueron sus condiciones The only thing that switched were its conditions y su paso en el tiempo. and its passing in time. Esperemos a que algún día solucionemos el podcast de los sesgos, And hopefully we'll one day solve the bias podcast. porque se supone de que, entre comillas, ver la realidad Because he would say that between quotes, looking at reality sería eso, would be that. sería tener la capacidad de ver, sería la capacidad de ver Would be to have the capacity to see las cosas sin ese bloqueo del flujo del tiempo. things without that blockage of the flow of time. Interpretar la realidad como un constante cambio en características. To interpret reality as a constant change in characteristics. Eso sería sí, como el punto A que tendría por aportar a este sutra. That would be the A thing that I would have to say for this sutra. Él iría enlazado con el punto B. And it would be related to the B. Resulta de que, aunque ellos no tenían pensamiento científico, It turns out that even though they don't have scientific thinking at that time in that context, bueno, pues lo tenían, pero pues, or they might have had it, but we don't know, pues con esas limitaciones, but with those limitations, sí tenían el concepto de anus, they did have the concept of anus, que traduce átomos. which translates to atoms. Y entonces tenían la hipótesis And they had the hypothesis de que todo estaba hecho de algo, that something was made of something, que sería prakriti, that would be Prakriti, que estaba en constante cambio, that was in constant change, pero pues era lo mismo, but it was the same. que refiere a lo mismo de los átomos. But
it means the same as the atoms. Entonces nosotros ahora entendemos de que yo estoy hecho de átomos, So we understood that I am made of atoms. el piso donde estoy sentado está hecho de The átomos, floor I'm sitting on is made of atoms. el texto que estoy leyendo está hecho de átomos, The text I'm reading is full of atoms, y eso está en constante cambio. and it is in constant change. Entonces el yogi podría percibir la realidad The yogi could perceive reality de una misma manera, in the same way, entendiendo que los átomos que me componen a mí, understanding that the atoms that make me up, que hacen al piso, that make the floor up, al libro que estoy leyendo, the book I'm making, son los mismos que hace 10.000 años are the same that 10,000 years ago, y serán los mismos de 10.000 años en el futuro. and they would be the same 10,000 years later on. Entonces lo que cambió fueron las características o la forma en que esos átomos interactuaron, What would change would be the characteristics or the way in which those atoms interacted. pero no dejaron de ser lo mismo. But they didn't stop being the same. Lo que cambió fue su configuración What changed was their configuration y la forma específica en que están moviéndose en ese momento. and the specific way in which they are moving at that moment. Así el punto C de este sutra So like this, the C point of this sutra sería de que eso da razón, esta hipótesis da razón would be that this hypothesis gives the reason a los hipotéticos siddhis que siguen en este libro. to the hypothetical cities that follow up in this book. Porque pues si todo está hecho de un mismo material Because if everything is made up of the same material, y el yogi es capaz de entender cómo se configura ese material, and the yogi is made up of trying to understand what that material is made up, pues se abre la hipótesis then the hypothesis comes de que el yogi puede manipular esa percepción de la realidad. that the yogi can get to manipulate that perception of reality. Hipótesis. Hypothesis. En negrilla, subrayado In blacks, highlighted, y mayúscula. and in big caps. Ahí el punto D There, the D sería de que las diferentes ramas del yoga no estaban de acuerdo en esto. would be that the different branches of yoga didn't agree on this. Eso es súper complicado. That is super A mí complicated. me ha generado palo de dolores de cabeza It has been really a headache for me porque algunos decían de que no era el mismo substrato, because some would say it is not the same substrate, o sea, de que la realidad no estaba hecho de lo mismo, that reality was not made up of the same, de que sí existía el tiempo that time did exist, o de que el tiempo no existía, but time did not exist, de que el tiempo solo era la continuidad aparente de esos sustratos. that it was simply the continuity of the apparent reality of those substrates. Es para quedar loco. It is to be mad. Yo siempre me voy con los chéveres del paseo, I always go to the cools of the thing, que serían los primeros budistas, which would be the first Buddhists que argumentan de que pues sí, o sea, hay un sustrato, that argument and say that, yeah, there is a substrate, no lo podemos entender, we cannot get it, pero no es un sustrato fijo. but it is not fixed. Es la combinación de varios elementos It is a combination of several elements y la interpretación que hacemos de ellos, and the interpretation we make of it, que es súper sesgada. which is super biased. O sea, sí, la manzana existe en este momento, So yes, the apple exists right now, pero pues es la combinación de color, forma, textura, but it is the combination of color, form, texture, y es la misma sucesión de capas de sucesos and it is the same succession of layers of successions de cuando esa manzana está podrida of when that apple is rotten o cuando era una semilla. or to when it was like a seed. Sí, o sea, es la misma configuración. It's the same configuration. Lo único que cambia es esa serie de procesos, The only thing that changes is that series of processes. pero no es un proceso único, no es un proceso independiente, But it is not a unique process, an independent process. porque si fuera un proceso independiente, pues sería el Atman. Because if it was an independent process, it would be the Atman. Y pues no, aquí de mi parte no, totalmente negado el Atman. And from my side, the Atman is completely denied. 3.14. 3:14. Uy, el propio ladrillo. Dice, 3.14, el sustrato es aquello que da sostén al pasado, presente y futuro. Uf, otra vez. El sustrato es aquello The substract it's what
Es aquello que da sostén al pasado, presente y futuro. It's what gives the foundation to the past, the present, and the future. Yo estaba convencido I was convinced de que Carlos hoy iba a explicar este sutra. that Carlos was the one going to explain this sutra Yo me today. desperté esta mañana, me lavé mi rostro This morning I woke up y yo dije, ay, qué bueno, hoy va a explicar Carlos el Sutra 3.14 and I said, oh, how good, Carlos is going to explain the 3.14 y el 3.13. and the 3.13. Y pues no, me pusieron a explicarlos a mí. And no, I am the one doing this. Entonces es lo mismo en la cultura sanatana So it is the same thing in the Sanatana culture. y se abre el tema de que el pensamiento científico actual también más o menos lo ve así. There's a topic of how kind of scientific thinking sees it like this. Es como que sí, la realidad está hecha de algo que no podemos entender, So yes, reality is made up of something that we cannot understand. pero pues no es una serie, no es una sola cosa, But it is not just one thing. es una serie de factores It is a series of factors que trabajan entre ellos that work with each other para dar lo que llamamos realidad. to give or create what we call reality. La sucesión de esos sucesos, valga la redundancia, The succession of those of those events, es lo que llamamos la realidad. it's what we call reality. Entonces, los átomos que me componen a mí en este momento So the atoms that make me up right now van a ser los mismos de cuando yo esté muerto are going to be the same as when I die, y van a ser los mismos de cuando yo era un bebé. and are going to be the same as when I was a baby. O sea, toda la realidad en ese momento estaba hecha de átomos All reality at that time was made up of the atoms, y seguirá siendo átomos. and will keep on being atoms. Sigue siendo el mismo material It is the same material que crea el pasado, el presente y el futuro. that creates the past, the present, and the Pero, future. pues, ¿cómo entendemos eso? But how could we understand that? Lo que podemos rescatar de este sutra What we can rescue from this sutra es el contexto de justicia moral que tenían ellos en la cultura sanatana. is the context of moral justice that they had in the Sanatana culture. Ellos tenían que justificar de que había algo They had to justify that there was something que se aseguraba de que hubiera justicia en el universo. that would make sure there was justice in the Entonces universe. aquí se abre otro problema que es el tema del karma So here opens up another topic, which El- is the karma y thing, el predeterminismo y uy, auxilio mi cabeza. and predetermination, and all help my head. Entonces como que esos átomos ya están predestinados a que pase una cosa y la otra y la otra. So those atoms are already predetermined. So one thing happens, and then the following, and the following, and the following. Es como que ya eso está establecido. It is like that is already established. Y ellos pues no lo veían tan así, And they would not see it so much like that. pero sí veían como que cada acto daba lugar a un suceso But they would see how each act would give place to an event. y por lo tanto era imposible escapar a las consecuencias de ese acto. And for the matter, it was impossible to escape the consequences of that act. Entonces digamos que si tú robabas o matabas, So if you would steal or kill, eventualmente tú eventually you, o la configuración que tus átomos después van a tomar, or the configuration your atoms will take later, van a tener que cargar con esa consecuencia. will have to deal with that consequence. Quizás no ahora, Maybe not now, quizás en quién sabe cuántas vidas, maybe who knows in how many pero lives. esa es su perspectiva. But that's the perspective they had. No estoy diciendo que yo me adhiera a esa justicia moral hipotética. I'm not saying I add to that hypothetical moral justice. No, pero en general me quedó bien explicado. But in general, I think I explained it well. Y el 3.15 And the 3.15 dice, el cambio en la secuencia says the change in the sequence de características of characteristics es la causa del cambio is the cause of the change en la transformación de los objetos. in the transformation of the objects. Ya con el ejemplo de los átomos This one, with the example of the atoms, se explica mucho más fácil. is much easily explained. Entonces, los átomos que me componían a mí cuando yo era un bebé So the atoms that would make me up when I was a baby están en constante cambio. are in constant change. Piénsalo como fichitas de Lego. Think about it as Lego Blocks. blocks. Entonces, cuando yo era un bebé estaban puestas amarillo, azul, rojo. So when I was a baby, they were like yellow, blue, and red. Pero cuando ya soy adolescente, la fichita roja estaba arriba. But when I'm a teenager, the red
the block will be on top. O cuando ya soy adulto, la fichita amarilla está arriba. Or when I am an adult, the yellow block will be on top. Y cuando esté muerto, pues son las mismas fichas pero regadas. And when I die, it is the same blocks, but they are spread. Entonces es lo mismo, los átomos que te componen So it's the same, the atoms that make you up y que componen a toda la realidad and make the entire reality up son los mismos. are the same. Lo único que da la idea del tiempo The only thing that gives the idea of time es la secuencia en la que están puestos en ese momento. is the sequence or the organization that they have at that moment. Y el 316 The 316, lo dejamos ahí. Dejémoslo ahí, Uy, por fin. let's leave it there, porque ya con el 316 ya comienza en propiedad lo que es el Vibhuti-pada como tal. because on the 316 we begin to approach the Vibhuti-pada as it is. Entonces, en cuanto al Dharmi o el sustrato de las cosas, So in regards to the Dharma and the substract of things, pues José utiliza digamos que la metáfora de lo que hoy científicamente se entiende que son los átomos. Jose uses the metaphor of what scientifically today is understood as the atoms. Y es una muy buena metáfora o sea, es muy práctica para poder entender eso que es el Dharma. And it is a very practical metaphor to understand what the Dharma is. Pero es mucho más complejo y más, no es sutil, sino como Abstracto. más abstracto, correcto, es más abstracto que eso. But it is much more complex and abstract than that. Y lo podemos entender And we can understand it como una estrategia de los yogis, as a yogic strategy de los filósofos del yoga, of the yoga philosophers para poder sustentar to support or base un entendimiento or give foundation to an understanding de lo que subyace en toda la existencia. of what is underlying all existence. Y hay que tener en cuenta And one has to que, keep por in mind ejemplo, el budismo that Buddhism aparentemente no tiene o no comparte esa idea de un sustrato que subyace en todo. apparently does not share that idea that there is a substract that is underlying everything. Porque para los budistas, pues todo es impermanente. Because for Buddhists, everything is impermanent. Y en cambio el Dharma es eterno, está ahí, permanece a pesar de los cambios. And instead, the Dharma is there, permanent, and it remains there even though there's changes. Entonces vemos simplemente que son como estrategias o herramientas epistemológicas So we can simply see that they are like epistemological strategies or tools que permiten sustentar o sostener ciertos puntos. that allow to support or entertain certain points. En este caso, In this case, de los poderes psíquicos, from the psychic powers, este principio del Dharma nos va a permitir sustentar o fundamentar precisamente esos aspectos, entre comillas, mágicos. this principle of the Dharma is going to allow us to sustain or give foundation to these kind of magical principles. Y pues yo no quería meterme en esa descripción I didn't want to get into that description porque precisamente tendría la actitud simplemente de negarla completamente de antemano. because precisely I would run into the attitude of wanting to deny it beforehand. Y José hizo una excelente exposición. And Jose made a great exposition of them. Y mira que no sos el único que los niega. And you're not the only one that denies them. Hay una cantidad de autores There are so many authors de que se pusieron fue a entender el contexto sociocultural that wanted to try to understand the social cultural context. y lo que yo te decía, pues como eran sectores supremamente marcados por la violencia, And what I would tell you, since they were sectors that were really violent, el hambre they had starvation y pues sin contexto científico, and no scientific context. Incluso hay evidencia de que habían sectores del yogi que eran drogadictos. There's even evidence that there were some sectors of the yogis that were drug addicts. Entonces, pues a uno, ¿quién es la otra persona para decirle a uno qué es la realidad? So who could be the other person to tell you what reality is? A lo que se han dedicado muchos autores respecto al Vibhuti-pada What many authors have dedicated their time to do in regards to the Vibhuti-pada es a explicarlo como dijo Carlos. is to explain it as Carlos said, Como decir, mira, es que claramente ellos no tenían otras herramientas para explicar la realidad. as to saying, hey, clearly they do not have any other tools on how to explain reality. Y tras de esa limitación en sus herramientas, And
in addition to that limitation in their tools, pues se mantenían con hambre, they had starvation, violencia violence, y drogas. and drugs. Entonces, pues, Aquí José está haciendo gestos de... Bueno, So Jose is making gestures. bueno, Okay. ajá. muy bien. De esta forma terminamos este podcast So like this, we finish this podcast, y ya en el siguiente and on the following one, vamos a comenzar a exponer los Hipotéticos CDs, CDs. we're going to begin to expose the cities, los poderes psíquicos. the psychic powers. De una vez, relájate. So relax right now. Si todavía, a pesar de tener 30, 40 o 50 años, Even though if you have 30, 40, 50 years old, sigues soñando con ver el mundo desde la magia, and you still dream about seeing the world from magic. ni siquiera, porque eso es una expresión incorrecta mía. Not even, that is an incorrect expression from me. Más bien, Pero todavía no aceptas ver el mundo tal cual como es, If you still don't accept to see the world as it is, con todas sus contradicciones y dificultades y maravillas, with all of its contradictions, difficulties, and wonders, sino que tienes la tendencia de seguir abordándolo but you have the tendency to keep on approaching it a través de las fantasías y los simbolismos del pensamiento mágico, from the fantasies and the symbolisms of magical thinking, relájate, relax, porque el Vibhuti-pada, lo que vamos a ver en adelante, because in the Vibhuti-pada, what we will see just now, pues obviamente lo vamos a explicar desde una visión práctica well, obviously we will explain it from a practical view y entendida simplemente como una descripción o un desarrollo o una, ¿cómo se dice? Comprensión. No, cuando uno... una exposición and understood simply as an exposition desde diferentes formas de comprensión from different forms of comprehension que pueden ser entendidas de diferentes formas. that could be understood in different ways. Entonces no te vas a sesgar So don't get biased desde la idea de la magia from the idea of magic y el poder mental y todos sus cuentos. and mental power and all those topics. Relájate. Relax. Muy bien, que tengan una linda jornada. Have a nice day. Nos vemos en la próxima. See you next time.